No, mismos no, compañeros. no. Pero bueno, muy bien. Vamos a silenciar a los compañeros. Pedimos de favor a todos los que van entrando, cierren sus micrófonos, muchachos, porque estamos escuchando el punto de vista de muchos colegas, que esto es muy importante, porque en cierta forma aquí es donde aquellos que estamos en la condición real de trabajo, viviendo en carne propia todo este tipo de experiencias, somos los que podríamos decirles a ustedes algunas alternativas, ¿no? Algunas ideas relacionadas a lo que se refiere el tema. Bueno, seguimos batallando con YouTube. Ahorita voy a seguir mientras encarrilamos todo esto. Vamos a ver un último video. Juan Domínguez. Bueno, Domínguez, el maestro Domínguez y Roy, vean este video. Este es muy corto también. Y pues bueno, con este cerramos. En este ya no va a haber participación porque vamos a entrar de lleno ya con nuestros ponentes. Entonces, 5, 4, 3... Los que estuvieron en el evento de ayer ya lo pudieron ver, los que no, perfecto, va a caer como anillo al dedo para hoy. 1. El término deporte es una actividad física, básicamente de carácter competitivo, que mejora la condición física del individuo que lo practica. De igual forma cuenta con una serie de propiedades que lo hacen diferenciarse del juego. En general, la definición del deporte va relacionada con la actividad física. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que no se debe de confundir con el ejercicio corporal, ya que existen juegos como el ajedrez que no necesitan agilidad física, pero sí gran concentración. Tamaulipas cuenta con grandes deportistas y han demostrado que ningún obstáculo puede detenerlos. Uno de ellos es el atleta Juan Daniel Rodríguez Mascorro, quien a pesar de que la Federación Mexicana del Deporte Adaptado le puso miles de trabas para que no participara en el Campeonato Mundial de Atletismo de Síndrome de Down, Juanito, como muchos le dicen, demostró ser el campeón, ganando su tercera medalla de oro y rompiendo récord en la prueba de los 200 metros planos. Esto en la edición del Campeonato Mundial de Sudáfrica 2015. Yo creo que falta de comunicación por parte de la federación con CONADE, me imagino, porque bueno, no se bajó el recurso para poder asistir al evento mundial y no nada más éramos nosotros, sino otros deportistas con discapacidad de otros estados especiales. Esto no desmotivó a Juanito, él le demostró a la federación su determinación y coraje, ya que desde niño se visualizaba como un atleta rompiendo récords mundiales. De la pista de la tartán me da emoción alegre, como pisando la tartán de picos con Spy y es mi sueño. Familiares y amigos han apoyado a Juanito Mascorro desde el inicio de su carrera como atleta. En muchas ocasiones no tenían dinero para salir de la ciudad y participar en torneos. Juntos hicieron actividades, logrando apoyar a Juanito y a otras personas. Anteriormente boteamos, este año bueno ya no va a ser así. Ahorita lo que hacemos, tenemos una Fundación 5 que apoya a niños y jóvenes con discapacidad. Apoyamos con silla de ruedas, camas de hospital, medicamento, pañales y bueno, todo lo que se pueda. Y Juan es punta de lanza en ese sentido. Juan Daniel Mascorro es reconocido a nivel mundial por poseer diversos récords. Él comenzó en el año 2011 en el Campeonato de las Américas, logrando 3 medallas de oro. Brasil 2015 en el Campeonato del Mundo para personas con síndrome de Down, donde él obtiene 2 récords del mundo, uno en 200 metros y el otro en 400 metros. Juan Daniel ve la vida como un regalo divino. Él no se flaquea ante cualquier adversidad. Sigue y logra sus metas a base de esfuerzo y dedicación. Cumple sus sueños, su deporte, que lleguen lejos, su deporte, que así como yo lleguemos lejos a Europa. Se siente bonito, se siente muy feliz el himno. ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Muy bien. Y con este marco nos vamos ahora sí con el maestro Hermilo Ramiro. Adelante, maestro Hermilo. Corre video. Vámonos, maestro Hermilo. Es todo suyo, el micrófono. Hola, buenos días. Buen día, buen día. Vamos a dar inicio. Estamos exactamente 10:30. Antes de dar paso a la charla, tenemos que aclarar varios conceptos y varios términos que se han estado manejando y que están en el aire para sustentar la intervención desde la educación física en atención a poblaciones que viven con discapacidad.
Profesores, la mesa de hoy reúne a personas de diferentes áreas, como es la discapacidad auditiva, con personas que manejan la lengua de señas mexicana. Ojo, lengua, no lenguaje. Varias veces han estado utilizando el concepto lenguaje, y lenguaje es el que tú y yo tenemos. La lengua es diferente, por algo se habla de la lengua de señas mexicana. 2, pasaremos a hablar desde el preescolar, cómo se atiende, después pasar a primaria, secundaria y cerrar con algo que tiene que ver con el deporte, como lo acabo de observar ahorita, y los retos que enfrentamos. Voy a hablar de México. Hay 2 compañeras que están presentes, que una es de Argentina y una es de Puerto Rico, que nos presentarán posiblemente a lo mejor también su mirada al final, pero como también el tema del deporte es algo que a los maestros de educación física ocasionalmente nos cumple, más bien nos pone para seguir avanzando. Primer concepto, no es lo mismo educación inclusiva que educación física adaptada. Repito, no es lo mismo educación inclusiva que educación física adaptada. La educación inclusiva o la inclusión tiene que ver con políticas inclusivas, escuelas inclusivas, sociedades inclusivas, acceso al trabajo de las personas con discapacidad, acceso al servicio médico de las personas que viven con discapacidad, acceso a una vida digna de las personas que viven con discapacidad. De ahí que cuando se oye el término inclusión, pareciera que tú y yo, maestros, tenemos toda la responsabilidad de hacer algo en el tema de, pero no, lo que tú y yo hacemos se llaman prácticas inclusivas. Otra vez lo repito, son prácticas. El tema de la inclusión abarca políticas, en donde tú y yo no entramos a determinar políticas. Abarca contextos sociales. Ayer estaba oyendo que había gente de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, de Durango, de Zacatecas. Cómo los contextos sociales están trabajando para atender a sus personas que viven con discapacidad en tu estado. Y el mejor ejemplo, trabajé en la Escuela Nacional de Ciegos aquí en Ciudad de México, y nos llega gente de todo el país, gente desde Tijuana hasta Chiapas, argumentando que en sus estados no hay servicios gratuitos para atender a personas con discapacidad. De ahí que lo que hacemos en educación física son prácticas. Siguiente concepto. Hablar de inclusión es hablar de la diversidad. Comunidades indígenas, comunidades migrantes, niños jornaleros, niños en situación de calle. Hablar de discapacidad es muy específico, por eso es que se llama la charla Hablemos de discapacidad en educación física. Por favor, ayer también se mencionaron conceptos muy interesantes, pero que hay una norma. La Organización Mundial de la Salud define la discapacidad, por eso se habla de discapacidad, maestros. Lo interesante será qué servicios damos. Pero bueno, no me quiero alargar y quiero dar paso a la profesora Adriana. Ella es de preescolar, trabaja en el DIF Nacional en Ciudad de México, atendiendo a niños con parálisis cerebral, secuelas de mielomeningocele, distrofia muscular o artrogrifosis, y a la profesora Marisa Laura Montoro de Argentina. Iniciamos con Marisa. Ella es directora, fue directora en un centro de educación inicial en Argentina. Marisa. Muy buenos días, gracias por este espacio. Primeramente quiero expresar mi emoción por los videos y felicitarlos realmente, ¿no? Aún no lo supero, o sea, piel de gallina, como se dice vulgarmente. Bueno, yo voy a hablar desde la experiencia de haberme desempeñado como profesora en el profesorado de educación especial a nivel superior, directora de una escuela de educación especial que tenía una particularidad muy única, digamos, en el departamento, debido a que trabajábamos con secciones de sordos, secciones de ciegos, discapacidad intelectual, y abarcábamos desde atención temprana hasta la finalidad del ciclo primario especial, y fui coordinadora de las configuraciones de apoyo a la persona con discapacidad en el departamento, por lo que desde ese aspecto trabajamos en red con las escuelas comunes, también desde los maternales hasta el secundario. Voy a hacer foco más que nada en lo que es el preescolar, ya que tengo que dar espacio a los otros docentes, ¿no? Recién cuando hablaron los profesores de educación física, había preparado un enfoque y voy a dar otro. Hablaron mucho de esto, de los padres, de la negación de los padres, de que el niño no puede, y también algo de lo que es el concepto de inclusión. Si vemos lo que es la inclusiva, es una escuela de construcción, y
trata de acercar a la escuela con la comunidad, tratando de aumentar la participación y eliminar las barreras, sabiendo que las barreras están tanto en el contexto cultural, en el contexto, en la parte de edilicia, en la parte de actitud, y varios hicieron hincapié en la parte actitudinal, ¿no? Las barreras que nosotros encontramos en función de las actitudes de las personas que nos rodean. Es importante ya desde el escolar tener en cuenta lo que implica para una familia tener un hijo con discapacidad. A raíz de eso, yo conocí a Ramiro en el 2006, en un congreso que hicimos como ex becarios en Israel, sobre inclusión educativa, ¿sí? Cuidado con el micrófono porque están reportando que no se escucha muy bien. ¿No se escucha bien? Ahí está, ya se escucha mejor. Seguimos, Marisa. ¿O ahí está bien o no? Ahí está bien, seguimos. Ahí está bien, bien. Bueno, vuelvo a la última parte. Cuando llegué de Israel, que todavía acá en Argentina, puntualmente, se estaba trabajando en el paradigma de integración, plantear un trabajo del paradigma de inclusión determinó una sensibilización hacia la sociedad. Por lo tanto, como dijo Ramiro, es importante que nos situemos en que nosotros somos partícipes de ese cambio, que tenemos que generar herramientas y actividades y actitudes para que el entorno sea inclusivo. Por lo tanto, lo que en la parte de nivel inicial, preescolar, que dicen ustedes, fue interesantísimo un trabajo que hizo en red con una comisión que formé por proyecto, una mirada distinta para una actitud diferente. Creo que ahí está el foco, una mirada distinta para una actitud diferente, y eso es lo que tenemos que lograr, entendiendo que el cuerpo está sometido y sostenido por la cultura, ¿sí? Y hay una coyuntura cultural ahí. Desde ese enfoque, por ejemplo, trabajamos con una comisión que le denominamos ECABDI, que son los equipos para confecciones de apoyo a la persona con discapacidad. ¿Qué hacemos? Cuando tenemos el alumno con discapacidad, aún antes de que entre al nivel preescolar, porque hacemos atención temprana, los dedicamos a detener las barreras para el aprendizaje y la participación. Las barreras que pueden estar, justamente como dije recién, en la cultura institucional, en la cultura social, en las condiciones propias del sujeto, ¿sí? Pero básicamente, si tenemos en cuenta lo que dice la OMS, ¿no? Que la discapacidad está determinada por las condiciones individuales del sujeto, más las barreras del entorno y la actitud que tiene, ahí tenemos que hacer foco, ¿sí? Y escuchar mucho el relato del papá. Escuchar el relato del papá es indispensable para revestir estos procesos. Sabemos que al inicio nuestra función está en determinar cuál es la postura del papá, ¿no? Del grupo familiar, que puede ser tanto limitante como vimos en los ejemplos recién, ¿no? Que potencian las capacidades de sus hijos, ¿no? Ahora, la actitud de ¿no? Son limitantes y son discapacitantes, ¿sí? Entonces, este equipo, que le denominamos ECABDI, trabaja justamente con una psicóloga, un asistente social, un fonoaudiólogo, si es necesario un kinesiólogo y un profesor de educación física. Trabajamos en estas todas coyunturas culturales que hacen que esta persona con discapacidad no pueda desarrollar sus capacidades como corresponde, ¿no? Y otro concepto importante, que también lo escuché por ahí, ¿no? Es que el rol docente no es diagnóstico ya en este paradigma de inclusión, donde define una patología y da el déficit. El rol docente es estratégico y práctico. ¿Para qué? Para eliminar las barreras. ¿Sí? Eso es importantísimo. A ver, necesitamos saber la patología, obvio, pero eso siempre es un piso, nunca es un techo. Entonces, el rol del docente, especialmente el docente especial, nunca puede ser el diagnóstico y déficit. Acuérdense, es estratégico y práctico. ¿Para qué? Para eliminar barreras. Eso nos va a abrir, ¿sí?, para poder trabajar e interactuar con todos los profesionales
que intervienen en la educación de los chicos. Es importante la parte curricular, y acá quiero hacer hincapié en lo que es la importancia del cuerpo, y de ahí la importancia de la educación física y del profesor, ¿no? Y voy a tomar algo que dice alguien que me gusta, que lo suele expresar, lo leí en algún libro, ¿no? Para saber de cuerpo hay que saber de la huella, la pisada y el pie. Y muchas veces terminamos hablando del zapato. ¿Qué es esto? ¿Por qué la huella, la pisada y el pie? Porque lo que más me interesa es la pisada, pero no cualquier pisada, sino la pisada que deja huella. Y la pisada que deja huella es el cuerpo que va construyendo el niño. Y ese cuerpo lo va construyendo con toda la experiencia, pero también con la mirada del adulto, la mirada que los tiene y la mirada que le ha sentido. ¿Sí? Entonces, si tenemos en cuenta el cuerpo como insignia, el cuerpo como enseña, el cuerpo que se construye con el otro, vemos la importancia que tiene el profesor de educación física en todo lo que es el desempeño. Acordémonos que las personas que tienen distintas necesidades, pero que son sumamente importantes, es la necesidad de conocimiento y la necesidad de pertenencia. Marisa, otra vez, un momento. Sí, sí. El sonido se está interfiriendo. Con lo que nos acaba de plantear, dame oportunidad, con lo que nos acaba de plantear, observemos que la intervención del otro se construye con la mirada del docente. Estoy en Oaxaca, en Chiapas, en Zacatecas, en donde esté. La mirada de ti, docente, va a ser importante de cómo percibas al sujeto. Hablamos de patología para entender la situación de nuestros niños, pero no determina las acciones que vamos a realizar con ellos. De ahí que cuando alguien habla, es que tenemos un libro de juegos inclusivos, maestros, cuidado, los juegos no son inclusivos, ¿eh? Lo que es inclusivo es la práctica que tú como maestro haces con todo tu grupo de niños. Repito, juegos inclusivos, así como que la receta de juegos inclusivos, nada. Tú conoces a tu niño y tú sabes qué acciones debes generar para modificar, adecuar y hacer tus ajustes razonables en la intervención, ¿ok? Siguiente, Marisa, si me permites, quiero dar pausa para que Adriana nos hable de los contenidos que ellos abordan en preescolar y que va ligado también con lo que tú nos acabas de decir, ¿ok? Dale, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Adriana, ¿está? Sí, buenos días Adriana, a todos. ¿Sí me escucha? Adelante. Sí. Preséntate, se escucha muy bien. Ok, buenos días a todos. Yo trabajo en la Secretaría de Educación Pública aquí en la Ciudad de México con niños de edad preescolar. Justamente lo que menciona la maestra Marisa es parte tan importante que juega el rol del maestro. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, bueno, más bien desde mi experiencia como docente, hay algo muy importante, tomar en cuenta todas las planeaciones. Adriana, sí. Adriana, no sé si haya por ahí otra pantalla abierta, pero se oye mucho ruido. No. ¿No? Okay. Sí. ¿Me escucha? Ya. ¿Sí? Ya. Ok. Tomar en cuenta el currículum, esta planeación, lo que decían, bien, porque no nada más nos vamos a enfocar a ahorita educación física, vamos como docente a retomar todo lo que es el currículum de preescolar, atendiendo los diferentes campos de formación académica. Ya estás, Adriana, ya, el currículum es súper importante y ese lo tenemos todos en México en los libros y principalmente de preescolar, pero desde tu mirada, ¿cuál es el papel que juega el docente de educación física en preescolar? Por favor, platícanos. Sí, ok. Es muy importante, ya que él es el que va a brindarle a los alumnos experiencias, sobre todo ponerles retos. ¿A qué se está enfrentando mi niño? Yo, como les mencionó el maestro Ramiro, trabajo con niños con diferentes discapacidades motrices. Entonces, bueno, se encuentran limitados a una silla de ruedas, a que no se puedan desplazar. Sin embargo, como docentes tenemos que brindarle las herramientas para que ellos, a partir de sus posibilidades, puedan dar seguimiento a las indicaciones que da, por ejemplo, el maestro de educación física, a partir de buscar
Adriana, cuando estamos en educación física y si el niño ya sabemos que está en silla de ruedas, pobrecito de ese niño, ¿siempre vamos a hacer actividad en silla de ruedas? ¿Qué niveles tienes que trabajar? Ok, tenemos que trabajar la corporalidad, justamente porque no podemos trabajar con el niño limitándolo a una silla de ruedas, a una silla, sino poner en práctica todas sus habilidades y destrezas. Eso. Una de las destrezas que tenemos es a nivel de piso. ¿Qué actividades, y más en preescolar, qué actividades? Es decir, cuando tienes al niño en silla de ruedas en preescolar, lo menos que tienes que hacer es tenerlo en la silla de ruedas. Tenemos que pasar a nivel de piso porque las sensaciones, recordemos que por la piel, que es el órgano más grande que tenemos de sensopercepciones, entran todos los estímulos, ¿sí o no? En este caso, táctiles. De aquí que con Adriana hicimos un trabajo en preescolar con niños a nivel de piso. Adriana. Se trabajan diferentes circuitos a nivel de piso, justamente trabajando en pares, trabajando de manera individual y a partir de sus propias posibilidades. ¿Me escuchan? Sí, todos escuchan. Okay. El trabajo a nivel de piso, como dice el maestro Armilo, y lo que hemos experimentado con nuestros alumnos, bueno, es la finalidad de impulsar estas habilidades en nuestros pequeños al poner en práctica sus movimientos, trabajar el esquema corporal, la lateralidad, la ubicación espacio-temporal, la coordinación, pero cuidado, Adri, en la escuela donde Adriana trabaja, se tienen niños con parálisis cerebral, con distrofia muscular, con artrogrifosis, y también compartirlo, es un centro único a nivel nacional porque está dentro del DIF nacional. Imagínense un centro donde va la terapia del lenguaje, la comunicación, les dan alimento y hay transporte. De ahí que cuando hablamos de inclusión, yo les preguntaría a todos ustedes, maestros, ¿quién en sus comunidades cuentan con servicios como esos, donde el niño pueda ir que un autobús vaya por ellos a su casa, que les den desayuno o comida, que tengan terapias de rehabilitación juntito a su preescolar, pero que también cuente con especialistas como la maestra Adriana en el campo del preescolar? Adri. Sí. Bueno, otra parte fundamental es que a partir de todo lo que se maneja en la actividad de educación física, voy a retomar desde que ingresan nuestros chicos a una activación física, desde el trabajo que se lleva en el aula, se está trabajando toda la parte motriz. Entonces es muy importante habilitar estas áreas para poder impactar en los otros aspectos que sería el matemático. Bueno, en las clases de educación física me voy a centrar en ellas. Se retoman todos los diferentes campos, matemáticas, al desplazarnos, No. ¿Me puedes apoyar tantito, Armilo? Tranquila, maestra, usted puede. Sí, toca. Ok. Bueno, al trabajar con nuestros niños, lo que se pretende es fortalecer estas áreas motrices. No te escucho. Nosotros sí le escuchamos, maestra. Ahí estás, Adriana. Va bien. Síguele. Bueno, una de las partes fundamentales como docente es justamente el trabajo con nuestros niños, con los padres de familia y bueno, con nuestro compañeros, en el sentido de que todos tenemos que, a partir de nuestro... Ay, perdón, pero... Todo bien, todo bien. Sí, va bien. Sí, bueno, Adrián, usted puede. Ánimo, maestra, no se preocupe, como usted pueda. Maestra Adriana, ánimo. No se ponga nerviosa. Sabemos de su capacidad. Con calma. Es una plática de amigos. Apóyenos. Vamos. Okay. Estamos en familia, está maestra. con puros amigos. Maestra, ánimo, está con amigos. Gracias. Bueno. Adelante, maestra Ana.
Adelante. Adelante, maestra. Sí, algo muy importante que les voy a comentar es el trabajo que nosotros realizamos en nuestro plantel. Como bien lo dice el maestro Hermilo, es un jardín de niños en donde toda la población tiene esta discapacidad motriz en su totalidad, aunada a lenguaje, a situaciones de sordera, a diferentes situaciones que nos impiden muchas veces al trabajo, o eso es lo que muchos docentes ponemos esas barreras. Nuestros niños son tan capaces de demostrarnos y enseñarnos que la única barrera que existe es la que el docente le pone a los alumnos, como bien lo decía la maestra. Nuestro jardín de niños lo que pretende es brindarle a los alumnos herramientas para que puedan ingresar a una escuela regular, justamente porque los contextos en los que en los que interactúan, no todos van a tener esas adecuaciones. Es muy importante aquí el trabajo que se realiza con la maestra de educación física y con los demás docentes, ya que sí se hacen adaptaciones a algunos materiales por las condiciones que presentan nuestros niños. Algunos de nuestros chicos, bueno, esta parte de que no pueden desplazarse o que no tienen movimiento, muchas veces ni siquiera tienen un lenguaje por medio del cual nos pudieran, un lenguaje oral por el medio que pudieran comunicarnos estas sensaciones, estas necesidades que van presentando en el día con día en nuestras aulas y bueno, al final del día también en la interacción con los diferentes contextos. Otra situación muy importante es el trabajo que se tiene con los padres de familia, dar a conocer las posibilidades de sus niños, porque muchas veces los mismos padres son los que limitan a sus hijos por darles o por sobreprotegerlos. Afortunadamente tenemos un grupo de padres que nos han estado apoyando en el día a día y como bien lo decía el maestro Ramiro, nosotros no tenemos mucho contacto con los padres de familia por la situación que se maneja en que llega una ruta por los chicos, todo el día prácticamente están con nosotros. Entonces, bueno, la comunicación que tenemos con los padres de familia es de alguna manera invitarlos a involucrarse en estas actividades con los chicos en el aula, bueno, para que también se den cuenta ellos de las posibilidades que tienen sus niños en el interactuar en el día a día. Muchas veces nos dicen, es que mi hijo no puede, y cuando lo ven ya en acción, de alguna manera, decirlo, en el contexto escolar todo cambia. A veces en su casa se comportan de una forma o por la misma sobreprotección buscan que los padres de familia les hagan todo, ¿no? Y cuando llegan al aula, pues realmente el papel del docente es invitarlos a que ellos, a partir de sus posibilidades, realicen todas las actividades. Me gustaría también compartirles ahorita con el grupo que trabajo, son 5 pequeños. Una de ellas no tiene coordinación en sus extremidades, bueno, en pies, manos. Y bueno, lo que con esta pequeñita estoy trabajando es fortalecer esas habilidades. Ella puede realizar todo con la boca, con los pies, con las manos tal vez no tenga la coordinación, pero el docente tendría que buscar también estas formas de que los niños se involucren en las actividades y no poner una etiqueta en el decir no puedes, ¿no? Que muchas veces eso lo traen desde casa o en su contexto familiar. Muy bien, Adriana. Con esto me quedaría para dar paso y escuchar lo que acabas de decir. El campo de preescolar va a ser la base que va a sustentar el siguiente escalón, que es, en este caso en México, el nivel primaria. Y hablando de profesores, tengo que comentarlo. Adriana no es del campo de la educación física, ni es del campo en especial. Ella se forma como maestra de educación preescolar y hacemos un trabajo en colegiado y nos damos cuenta que los maestros, la dirección
y los padres de familia, junto con educación física, aportamos y abonamos al desempeño de los niños en preescolar. Gracias, Adri. Ahora voy a dar paso a otro campo que ya tiene que ver a nivel primaria y que tiene que ver con otra alteración que es la discapacidad auditiva. Y quiero dar paso a Noemí, que nos platique qué pasa en este sentido con el tema de la discapacidad auditiva, cómo los docentes le tendríamos que entrar a aprender estrategias con LSM, y después pasamos con Fermín Ojeda, que él es de Chiapas, y que ha trabajado en comunidades indígenas, y no solo eso, él también se dedica a formar profesionales en el campo de la educación física, y tiene la experiencia con un chico que vive con discapacidad auditiva y que es maestro de educación física. Noemí, por favor. Hola, Noemí, buenos días. ¿estás ahí? Okay. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya te escuchamos, Noemí, por favor. Perfecto. Bueno, pues quisiera comenzar esta charla. Ya tú aclaraste ciertos aspectos importantes de conceptualización, pero para que quede un poquito más claro, la lengua de señas mexicana, voy a mencionar lo que no es mímica, ¿sí? Porque la mímica es un arte y es una técnica para representar ciertos movimientos. Si viene siendo cierto, la mímica trae consigo la expresión corporal, la expresión facial, pero es una técnica. Entonces, la lengua de señas no es mímica. La lengua de señas tiene varios elementos, los cuales incluye la expresión facial y expresión corporal, pero no es mímica. Ahora bien, partiendo de esta premisa, me parece importante que la lengua de señas mexicana es una estrategia, una herramienta de comunicación, no solamente para los sordos o hipoacúsicos, sino para cualquier otro tipo de discapacidad que no tiene una forma de expresarse. Yo trabajo en un CAM, el CAM 38 de Iztapalapa. Entonces, la mayoría de la población es sorda. Sin embargo, también tenemos autistas, alumnos con discapacidad intelectual. Entonces, realmente, la lengua de señas mexicana es una herramienta para poder acceder a la comunicación e incluso para poder acceder al aprendizaje. Es muy chistoso porque a veces, por ejemplo, y ustedes que trabajan con discapacidades diferentes, a veces no pueden comunicarse de manera oral. Sin embargo, si acceden a esta lengua de señas mexicana y con todos los elementos que contiene, como mencioné algunos, que es la expresión corporal y expresión facial, muy enfocado a educación física. Sin embargo, no son todos los elementos de la lengua de señas mexicana, pero estoy tratando de que quede bien claro que digamos que son los dos aspectos que educación física puede tomar en cuenta. Entonces, para poder decir, no sé, maestro, ¿me da permiso de ir al baño? No sé si alcanzan a ver. Esto es baño. Entonces, hay chiquitos que pues a lo mejor no tienen estructurado la lengua, su lenguaje oral. Maestro, ¿me da permiso de ir al baño? Y entonces solamente hacen esta seña, ¿no? Y a veces el maestro de educación física que no sabe lengua de señas, así de, ¿y eso qué es, no? ¿Por qué? Porque en su contexto, que es bilingüe, porque hay sordos o aprendieron de alguna manera señas básicas o otra seña como por ejemplo esta que les voy a hacer, no sé si me alcanzan a ver en la cámara. De repente siento que se traba. Esto es jugar. Entonces, los chiquitos están tan habituados y conviven, pues, en mi caso, son 8 horas que conviven los chicos que tienen otras discapacidades con la sordera, que indudablemente se hacen, pues, bilingües. Entonces, obviamente, el maestro de educación física, cuando sale al patio y entonces da las instrucciones básicas, sabe que lo tiene que hacer en lengua de señas porque hay población sorda y hipoacúsica, pero indudablemente está ahí inmerso el chico autista, el chico con discapacidad intelectual, entonces aprende ese idioma. Y digo que es un idioma porque es como tal,
tiene reglas gramaticales como tal y cumple toda la estructura para ser un idioma. Ok, Entonces, Noemí, una pregunta. ¿Se están haciendo alguna observación y directo? Porque sabemos que hay personas y profesores de todos lados del país y de otros contextos. ¿Dónde se puede acceder a un curso básico de LSM? Porque me queda claro que tú eres traductora, pero alguien que tiene un alumno y que dice, yo lo quiero atender mínimo con lo básico, ¿dónde puedo acceder? Ok, bueno, no soy traductora, soy intérprete, es el término correcto. La lengua de señas, puedes acceder, ahorita hay muchos cursos, les recomiendo muchísimo. Seña y Verbo es una compañía de teatro de sordos, está dando cursos. También tengo por aquí, miren, les voy a poner en la cámara, es una escuela que se esta Escuela para Sordos, y también ofrece cursos en línea. Entonces, les recomiendo muchísimo esta Escuela para Sordos, así es, de Puebla, y bueno, pues da cursos básicos para poder acceder. Y bueno, pues por ahí hay un proyecto, si el licenciado Ignacio, el maestro Lacho, pues luego me da la oportunidad, ya hemos estado platicando, y tal vez voy a dar un curso básico de lengua de señas mexicana, instrucciones básicas que tiene que tener un maestro de educación física, como por ejemplo, fórmate, lanza la pelota. Sabemos que hay señas o hay instrucciones básicas dentro del campo de educación física que no es necesario que sepan lengua de señas porque pueden imitar esos movimientos. Sin embargo, hay otras instrucciones que sí se necesita la lengua de señas mexicana, y por eso yo inicié mi charla con estas otras personas que están dentro de un camp, que no tienen lenguaje oral y que se dan a expresar por medio de la lengua de señas mexicana porque están inmersos en el contexto y aprenden esta lengua. No sé si alcanzaron a ver el libro. Sí, se vio. ¿En la cámara? Ok, bueno, pues algo más que me gustaría comentar es, sí tenemos que tener bien claro que la lengua de señas mexicana, como cualquier idioma, los chicos sordos no nacen con esta capacidad, hay que enseñarles. Entonces, tenemos básicamente dos tipos de familias, por llamarlo así, lo voy a manejar de esta manera, donde son hijos de padres sordos y hijos de padres oyentes. Indudablemente, los hijos de padres sordos van a manejar una lengua de señas increíble, es decir, una habilidad y un español, como si fuera evaluado al español, perfecto. Los hijos de padres oyentes, como su nombre lo dice, pues son hijos de padres oyentes, no saben lengua de señas los padres. Entonces, van a manejar un español signado. No sé si conozcan este término. El español signado es realizar señas siguiendo la gramática del español, pero no la gramática de la lengua de señas mexicana. Entonces, sí tienen que tener bien en claro esto, profes, porque no es malo que nosotros podamos hablar el español signado. Sin embargo, para un chico que es sordo, de hijos de padres sordos, pues sí manejan una gramática un poquito diferente, y bueno, pues sí tenemos que saber esta diferencia. Ok, gracias, maestra Noemí. Quiero hacer una breve pausa antes de pasar al siguiente ponente porque ha habido varios comentarios. Uno, comentan que en Ciudad de México, en Xochimilco, en el DIF de Xochimilco, están dando cursos gratuitos de LSM, ese es uno. Y también, si ven los chats, por ahí alguien publicó que hay un profesor que da cursos también gratuitos en YouTube o algo así en una plataforma. Dos, compartían que para que puedan ver a la persona que hable o que está hablando en su pantalla, ubiquen en dónde está la persona que está hablando y amplíen la pantalla para que identifiquen al ponente en este momento. Bueno, Noemí, la verdad que es un campo muy amplio, por eso les compartía solo, hablemos de discapacidad en educación y nos damos cuenta de todo lo que envuelve. Ahora le toca el turno a Fermín. Fermín Ojeda. ¿Estás por ahí, Fermín? Sí, buenos días. Creo que alguien tiene abierto el micrófono por ahí. Ya que lo cerrara. Fermín, vamos a cerrar los micrófonos porque hay mucha gente que está haciendo ruido. Lo abres otra vez, Fermín. 5, 4, 3, 2, 1. Cerrados. Adelante, Fermín. Bien, buenos días. Pues muchas gracias a todos. Saludo a todos con mucho afecto.
pues yo soy docente de educación física, he tenido la experiencia de trabajar con chicos con discapacidad auditiva y bueno, la realidad es que todo lo que ha dicho anteriormente Noemí es sumamente importante, porque yo lo que quiero más allá de cualquier cosa es platicarles un poquito acerca de mi experiencia o algo así que he denominado como orientaciones generales para el maestro de educación física en torno a la discapacidad auditiva. Y dentro de esta perspectiva, yo creo que es importante que nosotros, como docentes de educación física, tengamos este conocimiento, si bien, voy a decirlo así, no tan específico, no tan dominado, sí tendremos que tener un conocimiento básico. Si trabajamos con una persona con discapacidad auditiva, es necesario que nosotros conozcamos de manera general cuál es la perspectiva de vida de la maestra, perdón, del chico o de la chica o del alumno con discapacidad auditiva, ¿no? Es decir, que yo como docente de educación física necesito informarme para saber cuáles son las posibilidades de mi alumno, ¿no? Y en eso conlleva, obviamente, conocer un poquito acerca de la lengua de señas, quizás conocer un poquito también de la estructura de la lengua de señas, como ya dijo anteriormente la maestra Noemí. Es importante conocerla porque si nosotros como docentes de educación física entendemos, voy a decirlo así, cuál es la estructuración del lenguaje de una persona con discapacidad auditiva, quizá podemos ayudar o trabajar de una manera mucho más propositiva, mucho más concreta, mucho más clara dentro de la sesión de educación física. De tal suerte que si nosotros conocemos o ampliamos nuestro acervo profesional en torno a la discapacidad auditiva, tendremos una mayor amplitud en el trabajo, ¿no? Fermín, una pausa. Me queda claro que hay que conocerlas, pero a ver, los que somos docentes y que nos estamos acercando a un chico con discapacidad auditiva, ¿qué características son asociadas a la discapacidad auditiva? Porque los niños caminan, si es que no tienen otra alteración, se mueven, son traviesos, y si estamos hablando de adolescentes más, pero ¿por dónde le tenemos que entrar los docentes en el campo de la educación? Voy para allá, por eso era el primer planteamiento que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, la segunda situación es que tenemos que entender, por eso decía entender la situación básica del estado del alumno, digámoslo así, porque como maestro de educación física, cuando decimos por dónde tengo que entrarle, lo que tengo que hacer es básicamente comprender primero lo que ya mencioné, ¿no? Y la segunda parte o la segunda posición que quizás tendríamos que tener clara como docentes de física, es que el trabajo que se realiza con el alumno con discapacidad auditiva, no voy a retomar un poquito lo que planteaba hace rato el maestro Ramiro, o sea, no hay una receta clara o específica, o sea, el alumno con discapacidad auditiva tiene acceso a las actividades de manera general, o sea, si chicos únicamente tienen una discapacidad auditiva, quizás la barrera no es tan compleja, porque yo puedo proponer actividades o generar acciones dentro de la sesión de educación física sin ninguna alteración, sin ningún problema, ¿no? Quizás ayer, por ejemplo, yo charlaba con un amigo justamente de educación física y me decía, amigo, es que yo tengo complicaciones para poder comunicarme, ¿no? Para si yo le quiero explicar, me dice, a un alumno con discapacidad auditiva, ¿qué tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es realizar las actividades, plantearlas de manera general, ¿no? Y si articulamos a esta generalidad con el conocimiento que yo estoy planteando de un inicio, que tiene que ver con el aprender quizás un poco de la lengua de señas, estructurar el aprendizaje del alumno, a lo mejor como maestro de educación física, si articulo estas 12 acciones, es mucho más fácil poder trabajar con el alumno con discapacidad auditiva, ¿no? O sea, yo lo que quizás de una u otra forma a veces comento es que no es como de espantarse en el sentido de la comunicación, ¿no? Podemos, a lo mejor yo no tengo acceso a la lengua de señas porque se me complica como docente, pero a lo mejor puedo modelar dentro de la sesión los juegos o las actividades para que mis alumnos las puedan seguir de manera mucho más activa, ¿no? Es decir, que el trabajo o un poco la acción dentro de la sesión va a depender de lo que yo proponga como docente hacia lo que el alumno pueda entender desde la comunicación, ¿no? No sé si con esto queda claro lo que me comentas. Sí. Bien. Entonces, continúo. Yo planteaba un poquito entonces estas acciones que decía hace rato Ramiro y me parecen muy, muy interesantes, que creo yo que son entendibles en toda la discapacidad desde la visión de la educación física, ¿no? Que no hay una receta para el juego. Y voy a volver a centrarme un poquito en lo que sucede. Por ejemplo, al inicio hablabas acerca de que he tenido la experiencia de trabajar con un chico que, bueno, hay 2 chicos aquí en el estado que son docentes de educación física, estudiaron educación física, perdón, son 3, ¿no?
Y ellos, dos de ellos fueron mis alumnos, ¿no? Y ahora ya son licenciados, uno de ellos está estudiando aún. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque resulta que el trabajo que sucede dentro de la sesión de educación física, sin lugar a duda tendrá que tener una visión o una proyección hacia el alumno a futuro, ¿no? Es decir, que tenemos que entender esta parte de que desde la sesión de educación física necesitamos entender que el chico con discapacidad genera un aprendizaje por todos lados, desde el punto de vista motor, desde el punto de vista cognitivo, social, etcétera, ¿no? Entonces, eso básicamente sería lo planteado en relación hacia la lengua de señas, ¿no? Tenemos que tener clara, sin lugar a dudas, que a lo mejor lo que podemos entender como la principal barrera de comunicación entre el docente de educación física y el alumno con discapacidad auditiva, que la principal barrera en este caso pudiera ser el lenguaje, pero no podemos manifestar que si un chico únicamente, quiero ser muy claro en el sentido de que si un alumno que presenta una discapacidad auditiva, es únicamente la discapacidad auditiva la que tiene, la situación para el trabajo, para el desarrollo, no debe de ser tan compleja. Tenemos que tener claro eso como docentes, no temerle en ese sentido a las actividades o al desarrollo o a la comunicación. Decía hace ratito Noemí también, no es una mímica hablar de lengua de señas o de la comunicación con el alumno con discapacidad auditiva. Sin embargo, tenemos que ser muy expresivos para comunicarnos, ¿no? Si yo tengo limitaciones en la lengua de señas, tengo que ser como docente muy expresivo a la hora de comunicarle al alumno lo que tengo que hacer, lo que él debe de hacer, o quizás utilizar a un chico más que no tenga, en el caso de alguna escuela regular, utilizar a un chico que ejemplifique lo que yo como docente quiero hacer durante el juego para que el alumno que tiene una discapacidad pueda a lo mejor generarlo, ¿no? Quiero comentar una anécdota muy breve, ¿no? En una ocasión fuimos con un grupo de alumnos a una escuela formadora de docentes en educación especial, y fuimos con un grupo de chicos con discapacidad auditiva, y resulta que habían hecho un festival. Entonces, uno de los chicos estaba tratando de hablarle en señas y le decía que brincara y que se agachara, pero todo él trataba de explicarlo en señas, ¿no? Este alumno de esta escuela. Y resulta que viene otro niño, entre ellos mismos, los chicos sordos, y le explica, sale corriendo y brinca y hace el trabajo que estaba tratando de comunicarse. O sea, no entendía el chico, en este caso, la comunicación en lengua de señas, y lo ejemplificó a alguien más y lo entendió, ¿no? Entonces, digo que es importante que nosotros entendamos la comunicación como una situación que no tiene que ser una limitante muy clara o muy específica para que el alumno se desarrolle dentro de la sesión de educación física, ¿no? Lo que quiero dar a entender con esto es que no tenemos que ser muy complejos tampoco nosotros para poder dar una sesión o para poner un juego o para intervenir dentro de la sesión en el caso de la discapacidad auditiva. O sea, no tendríamos por qué tener esta situación. Ahora, si el alumno a lo mejor tiene una parálisis cerebral y a esto la vinculamos con una discapacidad auditiva, quizás va a haber una alteración, en algún momento puede haber una alteración motriz, una alteración auditiva, y entonces las complicaciones pueden empezar a surgir. Sin embargo, vuelvo a insistir, la comunicación en el caso de la sesión de educación física no debe de ser una situación tan compleja para abordarla dentro de las clases. Bien, muy bien, Fermín, gracias. Yo creo que esto queda claro, porque también algo que yo comparto es que si yo no sé LSM o lengua de señas mexicana, porque es todo un área bien específica, la estrategia principal que tenemos como docentes es la expresión corporal. La expresión con las manos, la expresión facial, y de ahí que sería el primer acercamiento hacia nuestros chicos. Quiero compartir que he estado leyendo los mensajes que mencionan, y que en San Luis Potosí hay un profesor que les ha ayudado bastante en LSM. Bueno, ahora ya conocen a Fermín, él está en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trabaja en comunidades también indígenas, es algo que no logramos abordar, pero este es un acercamiento a la maestra Noemí, que está en el Estado de México, que trabaja en un CAM, y que ella también ofrece cursos, y estoy seguro que si se contactan con el coordinador de todo el evento en FIEP, el maestro Ignacio, puede darles nuestro correo para contactarlos con los profesores de los diferentes lados, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar al tema de la discapacidad intelectual, que también es un hecho. En nuestro país, la Secretaría de Educación Pública se ha quedado corta, y lo tengo que decir, en atender a poblaciones específicas. En Ciudad de México tenemos los juegos de deporte adaptado. Ahora le toca el turno a Tomás
es de San Luis Potosí y quien ha participado en algunos eventos, si no mal recuerdo, en Dubái. Tomás, ¿estás por ahí? Y se prepara la maestra Mayela, que ella trabaja en Tijuana, que también ha participado en Olimpiadas Especiales con personas con discapacidad intelectual. Tomás, ¿estás Hola, por ahí? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Okay. ¿Me oyes? Sí, se escucha bien, Tomás. Perfecto, aquí estamos listos y puestos para estar con todos ustedes. Muy buenos días a toda la gente que por ahí nos está contactando. Un gusto saludarte, Ramiro. Bueno, pues vamos a empezar a comentar algo de lo que me preguntaban de lo que era de Olimpiadas Especiales. Pues sí, hablando de la experiencia, te estoy escuchando a todos los compañeros que están hablando acerca de la discapacidad auditiva. Yo pertenezco a lo que es una escuela, un centro de atención múltiple. Trabajo como docente de educación física. A su vez también pertenezco a Olimpiadas Especiales México, San Luis Potosí. Estoy agregado en la liga. Me ha tocado ya participar en varios eventos que he estado viendo a nacionales. Y hace un momento me acaba de estar participando en los eventos de Olimpiadas Especiales en los Emiratos Árabes. Pues sí, es el trabajo que se tiene por parte de Olimpiadas. De hecho, también de los contactos que estamos escuchando y que estamos viendo, se están lanzando también Roberto Besares, también que es personal de Olimpiadas Especiales, que le mando un saludo muy especial también para él que está escuchando. Y pues es el trabajo que se tiene en Olimpiadas, lo que es desde la parte competitiva que se maneja hasta una parte recreativa para poder estar haciendo este trabajo en Olimpiadas. No sé, preguntas que me quiera realizar, Ramiro, de las dudas sí, maestro. de participaciones. Sí, de entrada, ¿sí me escuchas? Sí, claro que sí. Okay. De entrada, características de la discapacidad intelectual, porque si algo que identificamos es que un niño en silla de ruedas, la gente en general, la sociedad dice, alguna discapacidad motora. Una persona con un bastón, discapacidad visual. Pero, ¿qué pasa con nuestros chicos que viven con discapacidad intelectual, maestro? Bueno, pues por ejemplo, lo que se está manejando aquí por parte de Olimpiadas Especiales, a diferencia de que son paralímpicos, en Olimpiadas Especiales son personas que tienen discapacidad intelectual. Dentro de los CAM también puede ser una forma que son múltiples. Ahora, se va definiendo o lo vamos observando dentro de las áreas de trabajo de competición. Van los niveles. Es decir, yo participo en natación, soy entrenador de natación y pruebas abiertas, ahí ya podemos entrar en la relación, buscando las adecuaciones necesarias para que puedan estar en la competencia. Entonces, no tanto manejar esa diferencia de tiene bastón, es discapacidad visual. En este caso me tocó participar con un alumno, con un atleta, con Ignacio Cabrera, que tiene discapacidad intelectual, a su vez tiene discapacidad visual mínima y por lo mismo su discapacidad visual, él tiene una limitación para lo que es la capacidad motriz, porque tiene un poco menos de movilidad por la inseguridad de estar visualmente, no tener el 100% de su visibilidad. Entonces el trabajo que se está dejando ahí con ellos es irlos poniendo por ciertos niveles para que tengan su competición y se definen en ciertas áreas. Ok, pero tenemos que aclarar, maestros, cuando hablamos de discapacidad intelectual, puedes ver a un chico de 12 años que pueda ser de Chihuahua y mida 1,80, pero a la hora que da sus respuestas, por ejemplo, verbales o cognitivas, es cuando te das cuenta que tú le puedes decir, hola, ¿cómo estás? Y te puede voltear a ver y hasta decir, hola, y se quedó sin el ¿cómo estás? Es un ejemplo bien sencillo, pero también tengo que decirlo, tenemos la otra cara de la moneda. Y si me lo permites, Tomás, para que la maestra Mayela Altamirano, que es de Baja California, de Tijuana, nos comparta también su experiencia. Mayela, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Listo. Listo. Bueno, primero que nada les envío saludos a todos, gracias, y esperamos aclarar un poquito lo que es el enfoque hacia la educación física. Bueno, primero que nada aclararía unos términos que vi en el chat, en el cual dicen deficiencia mental o retraso mental. Recordemos que esos términos ya no se utilizan, que actualmente es discapacidad intelectual, porque si no viene siendo muy peyorativo para la persona, ¿no? Entonces, hablemos de la discapacidad intelectual. ¿Cómo lo identifico? Bueno, normalmente es la manera en que habla, la manera en que se comporta, la manera en que se relaciona con sus compañeros, en fin. A mí, en el caso, mi colaboración en Olimpiadas Especiales durante 30 años me ayudó muchísimo porque mi escuela, sin ser una escuela
de educación especial es una escuela que ha hecho mucho la apertura hacia alumnos con discapacidad intelectual. Hemos tenido chicos autistas, con limítrofe, discapacidad intelectual media, en fin. Y a mí me permitió ese nivel de habilidades que se trabaja en Olimpiadas Especiales, integrarlos en mi clase. ¿De qué manera normalmente lo hago? Bueno, pues empiezo a observar al chico en la primera clase y una vez que yo ya lo observo y que me percato de alguna situación, hablo con la maestra de grupo y una vez que hablo con la maestra de grupo, ahí es cuando me doy cuenta si cuenta con el apoyo del padre o no cuenta con el apoyo del padre. Se me han dado situaciones en las cuales el padre de familia no reconoce la discapacidad, aunque nosotros como docentes estamos viendo, el padre de familia no lo reconoce. Entonces lo que tratamos de hacer pues es integrar al niño en clase y lo que hago normalmente es que lo pongo en equipos donde el niño se siente con mayor confianza. Les puedo platicar un caso de un niño que tenía autismo, bueno, que tiene autismo, ya salió hace como 4 o 5 años, se llama Carlos. Este niño en 6º año tenía que hacer una coreografía y obvio que yo la había tenido 3 años antes y le pedí a aquellos alumnos que compartían con él que me apoyaran para que él participara. Entonces, de esta manera fue como yo lo incluí a él para hacer la coreografía, participó excelentemente bien, pero también es muy importante un punto que están marcando, donde nosotros como docentes nos tenemos que ganar la confianza de los chicos con discapacidad, cualquier discapacidad, y eso va a empezar desde el momento de cómo recibimos al chico, cómo lo tratamos, de qué manera lo integramos. Nosotros como docentes tenemos que ser los primeros en darle la confianza al niño. En el momento en que el niño te tenga esa confianza, vas a obtener una maravilla con ellos. Vas a lograr un desarrollo motriz increíble. Pero tenemos que ser nosotros los primeros en darles esa confianza y no excluirlos, sino precisamente con todas esas habilidades que han desarrollado por la deficiencia, en este caso de su capacidad intelectual, pues nos permite desarrollarse de una manera mejor. Hay chicos que tienen una habilidad motriz increíble y que son muy buenos para correr o que son muy buenos para bailar, o etcétera. Y esto permite que tú lo integres, obsérvalo, ve cuáles son sus habilidades y cuando le toque en ese momento que tú trabajes ese tipo de habilidad, pues dale el reconocimiento. Te puedo platicar también de un caso de una niña que... ahorita olvidé su nombre. Denise. Esta niña era muy buena, ella jugaba básquetbol todo el tiempo, pero nadie la quería en la escuela. No se ponían a participar con ella porque le hacían fuchi, porque aparte tenía un problema en el cual una parte de su cuerpo es mucho más grande que su otro hemisferio. Entonces, ella trataba de invitar a sus compañeros y no, pues nadie. La invité a participar a un evento estatal de Olimpiadas Especiales en atletismo. Se trajo el primer lugar en su desarrollo de habilidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando llegamos a la escuela, en la asamblea el día lunes, la presenté y les dije a sus compañeros que ella había participado en los Juegos Estatales de Olimpiadas Especiales de Baja California y que se había traído primer lugar y que en esa ocasión se trajo 3 medallas. Pues a partir de ese momento los chicos la aceptaron y ella pudo por fin jugar básquetbol con sus demás compañeros y ya no la vieron como alguien que, ay, pues no, pero esto alcanzó y logró integrarla. Actualmente ella ya está trabajando voy a hacer un comercial, en un Carl Juniors, pero totalmente se integró y esa ha sido mi experiencia con Olimpiadas Especiales, en la cual se logra la integración tanto laboral, social, de los chicos que participan en este programa. Y hay algunos otros programas que tiene Olimpiadas Especiales, como son atletas jóvenes, el deporte unificado, atletas saludables, en fin, que son una buena alternativa y creo que si a partir de educación física conociéramos un poco más lo que es el programa y no nos dejáramos llevar porque, pues es que a todos los premian,
pero si vemos los diferentes niveles de habilidad y el logro de que un atleta pueda mejorar un segundo esa prueba, o pueda meter una canasta en la cancha de básquetbol, o se pueda relacionar con sus compañeros, pues ya es un gran logro. Y digo, esa es mi experiencia, y este programa me permitió en mi escuela, que tengo 10 grupos, integrar a mis atletas. Estoy hablando de una escuela con 17 grupos, donde en promedio por grupo tenemos 1 o 2 chicos con discapacidad intelectual. Ok, maestra Mayela, estoy revisando el chat y una profesora hace una observación. Maestra Mayela, ¿es correcto seguir hablando de discapacidad intelectual o necesidades educativas especiales? A ver, maestra, ayúdanos. Bueno, recordemos que discapacidad es la ausencia de una capacidad, y esa es la forma correcta, es una persona con discapacidad intelectual. Necesidades educativas especiales son las adecuaciones que hacemos dentro de la escuela para que el chico aprenda el aprendizaje, ¿sí? Pero no es, ¿perdón? Te escucho, sí. Pero no es necesidades educativas especiales, son vuelvo a decirles, las adecuaciones que sí también son barreras para el aprendizaje, pero anteriormente eran necesidades educativas especiales. Sí. Entonces, para ir aclarando, porque sí estoy viendo el chat y también les sugiero que por ahí hay una maestra que sí nos aclara bien específico en la discapacidad intelectual y da toda la definición, que obviamente es la idea que se entendiera, entender que necesidades educativas especiales correspondió a un paradigma, que fue el paradigma de la integración. Después llegaron las barreras para el aprendizaje y la participación, que están en el paradigma de la inclusión con el enfoque humanista. Pero nuevamente repito, la discapacidad, por eso el tema es, hablemos de discapacidad en educación física, porque la discapacidad es algo bien específico que nosotros como docentes es lo que estamos intentando resolver en las escuelas desde el área motora, porque en el área cognitiva los maestros creo que la tienen todavía más complejo cuando no hay apoyos. Por ahí alguien también nos habla de diversidad funcional. También yo puedo hablar ahorita de neurodiversidad, que son términos que están surgiendo. Alguien es neurodiverso, porque todos somos neurodiversos. O diversidad funcional, que son temas o términos que vamos a ir escuchando, ¿ok? Bueno, maestra Mayela, si me permites, doy paso ahora a otras dos ponentes. Claro. Vámonos ahora a la formación, porque yo he escuchado que la práctica, tú y yo hemos practicado por la experiencia en la Escuela Nacional de Ciegos, Parálisis Oral, pero ¿qué pasa con la formación en nuestro país? ¿Qué pasa con los maestros egresados de normales o de universidades? Y para esto le voy a pedir a la maestra Einet de Puerto Rico, quien trabaja en la universidad, nos comente cómo se está dando la formación en el campo de la educación física, pero también está Jennifer desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de la Normal, y que tienen una maestría en inclusión. Maestra Einet, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Saludos desde Puerto Rico, un día un poquito lluvioso, hay truenos, hay relámpagos alrededor mío, pero estoy aquí con ustedes. Trabajo, como bien dijiste, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Nosotros somos la única universidad acreditada en el Caribe y en muchos otros lugares con un programa de preparación de maestros dirigido a desarrollar profesionales en el campo de la educación física adaptada. Sé que los estoy escuchando a muchos de ustedes y me causa un poquito de duda. ¿Por qué? Porque pues no tengo el conocimiento, no puedo integrar, no puedo hacer ciertas cosas. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos en nuestros programas de preparación de maestros. Yo creo que nosotros como programa, y tengo mis notas aquí para que no se me olvide nada, es proveerle a esos futuros maestros de educación física adaptada los conocimientos, las destrezas, sobre todo las disposiciones para poder trabajar, como yo le digo, con estudiantes con diversidad funcional cognitiva, estudiantes con diversidad funcional física, estudiantes que con autismo, Asperger, o sea, y cuando nuestros estudiantes llegan a nuestro programa, lo primero que me dicen es, yo voy a poder trabajar con todo ese tipo de poblaciones. Me gustaría entonces comenzar mi ponencia, sé que tengo poco tiempo,
en este proceso de selección, a quienes nosotros debemos seleccionar para ser partícipes en nuestros programas de educación física adaptada, en estos programas de preparación de maestros, que son estas personas que van a estar en la escuela, que van a estar inmersos en este proceso de enseñar una futura generación de estudiantes. Así es que para nosotros es bien importante que estos estudiantes tengan no solamente el conocimiento, tengan las destrezas, tengan, como dije, las disposiciones y que manejen también la tecnología. Lo estamos viendo ahora en esta cuestión del COVID-19. Como muchos de nuestros maestros no tienen los recursos, no tienen la idea, no saben cómo integrar la tecnología en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y mira, tenemos una situación en Puerto Rico y te la quería comentar. Muchas personas entran a nuestro programa pensando de que la carrera de maestro de educación física adaptada va a ser una carrera fácil, de que va a ser una carrera donde pues yo voy a ir allí a una escuela y voy a proveer a los estudiantes algunas actividades y los voy a integrar como yo mejor pueda. Esto es un error sumamente grande. Para nosotros, en nuestro programa de educación física adaptada, la selección es importante. ¿Quién entra a nuestro programa? ¿Quién realmente tiene esas disposiciones? ¿Quién realmente va a querer recibir todo ese conocimiento para poderlo transferir? Y muchos de los estudiantes que tenemos están, yo le digo que viven en la Lalandia. ¿Por qué? Porque ellos piensan, pues, que todo tiene que estar dado. Y usted sabe que en sus escuelas, usted tiene que crear, usted tiene que ser creativo, usted tiene que integrar, usted tiene que buscar más allá. O sea, hemos hablado y hemos escuchado de estudiantes que tienen pues parálisis cerebral, estudiantes que son sordos, estudiantes que son ciegos. ¿Cómo yo llego a este estudiante? Porque no me vengas a decir, y es lo que yo le digo a mis estudiantes, no puedo trabajar con él o ella. No se oye. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no puedes trabajar con él o con ella? Pues porque no tengo los recursos, no tengo las herramientas, tal vez no tengo el conocimiento. Pues entonces nuestro programa específicamente va dirigido a eso, a proveer todo ese conocimiento para que nuestros estudiantes cuando salgan de nuestro centro sean personas exitosas, ¿no? Para nosotros también es bien importante el proceso de assessment. Y lo escuché anteriormente de que tal vez el maestro de educación física no está para evaluar. Pues mira, en Puerto Rico tenemos algo que se llama el COMPU, donde estos profesionales, el terapista ocupacional, el terapista físico, el terapista del habla, el maestro de educación física adaptada, el director escolar, todas estas personas se sientan y trabajan un plan educativo individualizado para ese estudiante. ¿Por qué? Porque todos nuestros estudiantes tienen fortalezas. Y yo no digo que tienen discapacidades, yo digo que tienen necesidades de que una persona los integre, de que una persona modifique, de que una persona los incluya en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Me parece que lo hemos hablado y lo he escuchado durante la mañana de hoy, de que la comunicación con los padres es sumamente importante. Como yo, maestra de educación física adaptada, maestra de educación física en la corriente regular, me comunico con ese padre y le dejo saber de que este padre, de que este niño va a recibir esto, de que estas son mis metas, de que estos son mis objetivos para este año escolar. Otra cosa importante, y tengo aquí mi papelito, es cuán ético es nuestro estudiante. O sea, un estudiante ético, un estudiante que entienda que tiene que ser delicado, que tiene que trabajar con personas que tal vez cognitivamente tienen una diversidad muy severa. O sea, cómo yo trabajo con ese estudiante dentro de mi rol como maestro de educación física adaptada o dentro de educación física regular. Y me apena muchísimo porque en Puerto Rico y sé que en los Estados Unidos, cada vez que yo escucho, hubo un maestro que fue acusado por esto y lo otro,
yo rápido digo, espero y rezo que no sea un maestro de educación física. Así es que el aspecto ético es bien importante en este proceso, además de que para nosotros, y como le decía anteriormente, nuestros estudiantes necesitan experiencias de campo, experiencias clínicas, y desde nuestro primer semestre, nuestro estudiante está inmerso en ese proceso. ¿Por qué? Porque yo no quiero que luego de unos cuantos semestres me diga, esto no es para mí, me equivoqué de profesión, esto no me gusta. Así es que desde nuestro primer año el estudiante va a diferentes escuelas, observa a diferentes maestros, tiene esa exposición, ¿no? Allá, no solamente el aspecto teórico, sino también el aspecto práctico. Y para nosotros es bien importante entonces, como un programa de preparación de maestros, hacer esas alianzas con la comunidad, de que nuestros estudiantes puedan ir a diferentes escuelas, puedan ir a diferentes centros, puedan comunicarse con otros. Nosotros tenemos algo único en nuestro programa de preparación de maestros, que son la cuestión de los laboratorios. Tenemos personas de la comunidad que en las tardes vienen a nuestros recintos y que nuestros estudiantes trabajan con diferentes condiciones, con diferentes personas, estudiantes. Nosotros le llamamos participantes. Así es que algo que le quería enseñar y que espero lo puedan ver. Ustedes le dicen chamarra, yo le digo camiseta, y es algo que nosotros estamos utilizando en nuestra universidad. ¿Por qué es una camiseta? El maestro se lo pone y para esos estudiantes que tal vez no son verbales, puedan identificar lo que estamos haciendo o lo que el estudiante necesita. Necesito ir al baño, necesito ir a comer, necesito jugar, necesito caminar. Así es que nosotros hemos implementado esta camisa en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchos de nuestros estudiantes trabajan con estudiantes con autismo y síndrome Down, y que tal vez no son verbales, pero entonces sí son visuales. Y hablábamos ayer y estuve presente en la ponencia de las inteligencias múltiples. Tal vez esta es una persona visual que requiere de qué, pues de unos comandos, no. Así que para concluir, y no sé si tengo más tiempo, para nosotros en nuestro programa de preparación de maestros, preparando futuros profesionales de la educación física adaptada, es importante de que no solamente incluyan, pero es sumamente importante que adapten. Y el proceso de adaptar no es incluir. El proceso de adaptar es que yo voy a adaptar el contenido, de que yo voy a adaptar los materiales, de que yo voy a adaptar las facilidades, de que si yo no tengo un material, yo lo voy a crear para poder nuevamente integrar a ese estudiante dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje que es sumamente importante. Es que aquí los dejo para que mi compañera pueda continuar con este proceso. Dígame usted. Muchas gracias, Enid. Gracias a ustedes y aquí a la orden. Repite el nombre de la universidad en la que estás. Porque sí, nuestra universidad es la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Nuestra Universidad de Puerto Rico tiene 11 recintos a través de toda la isla. Nuestro recinto es el tercero en cuestión de cantidad de estudiantes y nosotros, pues, lo mejor de nuestro recinto, bueno, no, biología es bueno y todo lo demás, pero lo mejor de nuestro recinto es el programa de educación física adaptada. Y de los candidatos que graduamos y de nuestros profesionales que van a trabajar de mano a mano con con esos maestros de educación física regular, y estamos ahí para servirle a la comunidad. Muchas gracias, Enid. Y bueno, como se dan cuenta, hablar del tema sí requiere de mucha actitud, por supuesto, de nosotros hacia las personas, de conocimiento. Estoy viendo ya la inquietud sobre qué es inclusión, qué es instalación.
pedir a los ponentes si pueden entrar al chat y también ayudar a dar algunas respuestas de lo que se está escribiendo. Pero, ¿qué pasa en México, maestros? En México tenemos la Universidad Autónoma de Chihuahua, que les ofrece la maestría en Educación Física Adaptada, que lo pueden buscar en su página. Ahorita le toca el turno a la maestra Jennifer. Le toca el turno a la que me voy a maestra meter Jennifer a una carrera de marketing de redes sociales. Sí, sí. Eso me quiero dedicar a hacer. Vamos. Hola, buen día a todos. Jennifer, te escuchamos. Buen día. Pues antes que nada, la verdad es que quiero agradecer este espacio y esta gran oportunidad, sobre todo porque pues yo sé que está como el tema es muy interesante. Es así lo de... Jennifer, perdón, voy a silenciar micrófonos, Jennifer, porque hay personas que no nos están respetando el cerrar el micrófono. Voy a silenciar y abres otra vez, Jennifer. 5, 4, 3, 2, 1. Adelante, Jennifer. Muchas gracias. Pues antes que nada les comentaba que quería agradecer este espacio y esta oportunidad. La verdad es que es muy importante hablar y como se dieron cuenta, hay muchísimo de qué hablar. La verdad es que hay una condición que es recurrente y tiene que ver justo como con las necesidades que encontramos en las escuelas, pero también como con una condición de mucha complicación sobre el uso de los términos y todo eso. Entonces, muchas gracias por el espacio, gracias al maestro Lacho, que ya ha tenido oportunidad de estar también con nosotros en la Escuela de Educación Física, al maestro Ramiro y al maestro Fermín, que también tengo el gusto de conocerlo, y a todos pues, los que están presentes, tanto participantes como ponentes. Bueno, creo que algo muy importante que están comentando tiene que ver justo con los términos. Esta condición de los términos ha sido un proceso histórico bien complejo en su construcción y ha tenido que ver con un devenir histórico, social, pero también y sobre todo cultural. Ya comentaban al principio que es muy importante y da muchas cuestiones al respecto a hablar sobre las actitudes que estamos teniendo ante el tema de la discapacidad. Y yo diría que ni siquiera solo es el tema de la discapacidad, sino es cualquier tema que propicie la discriminación. En este tiempo nos estamos dando cuenta de forma muy palpable y muy evidente que somos una sociedad muy excluyente. Somos una sociedad que discrimina al que es diferente o al que no hace las cosas como yo creo, quiero o pienso que se deben de hacer. Y esto finalmente a nivel social genera como muchos conflictos que van generando actitudes, comportamientos y también van propiciando una estereotipia, un fragmento a nivel social. Eso es algo que podemos palpar en la actualidad y que no solamente somos la oportunidad de hacer esta transformación, sino tenemos la obligación de hacer algo por ello. Algo que yo he estado escuchando constantemente es que hay una confusión entre el término de incluir e integrar. Por ahí apareció en el chat este término. Ya lo que a mí me gustaría aclarar es que no es lo mismo. No es lo mismo integrar, no es lo mismo incluir, no es lo mismo segregar. Cada uno de ellos tienen términos que atienden o que generan actitudes y atenciones a las prácticas. Ya nos escucha Jennifer, por favor, nos escucha, sí, es lo que estamos tratando de compartir con Jennifer. Y bueno, en lo que Jennifer se conecta, retomar lo que acaba de compartir, cómo el tema de las prácticas, que lo diferente que no encaja hacia mí, pues es lo que genera en muchos contextos temas como de discriminación, y como ustedes saben, el CONAPRED en México lanzó su encuesta ENADIS, y la encuesta ENADIS resultó que en México la gente cree que el 80% de los mexicanos blancos y de ojos azules, cuando el 80 o el 90% de los mexicanos somos una raza mestiza y entre otras cosas, ¿no? Pero por favor, vamos a ver, no sé si le puedan la mayoría de las... Ya estás, Jennifer. Hola, perdón, creo que se cortó. Así es. Sí. Pero bueno, voy a retomar un poquito. Decía que hay mucha confusión entre los términos que se están utilizando y que genera mucha confusión también al momento de las prácticas. Algo que me parece muy importante diferenciar, además de estos conceptos, es el término de educación inclusiva.
en comparación con el término de inclusión educativa. Estamos hablando de dos cosas completamente diferentes, más aún cuando hacemos el siguiente término, que es el de educación adaptada. Voy a hacer hincapié sobre lo que es inclusión educativa. Inclusión educativa tiene que ver con los procesos que se generan en el espacio escolar. Todo lo que tenga que ver con la escuela, la escolarización, la integración educativa, el acceso o las condiciones que nos ofrecen en este proceso de la escuela como tal, como la institución. Entonces hablamos de una inclusión educativa. La inclusión es un concepto muy amplio. La inclusión no solamente es que el niño participe en las actividades, ni tampoco solamente la inclusión es que el niño esté en la escuela, tenga acceso a la escuela o que le permitan llegar a la escuela, que tenga una matrícula. Eso no es inclusión, definitivamente. Lo que sí sería, o cuando hablamos de una educación inclusiva, estamos hablando de un proceso social y cultural, algo que en muchos casos se ha visto como algo utópico, incluso ideales, como el gran ideal. Por ahí hay una frase muy bonita, o al menos que a mí me gusta mucho, que dice que no tendríamos que hablar necesariamente de inclusión, más bien tendríamos que estar hablando de una convivencia social. Sin embargo, el término de inclusión lo necesitamos utilizar porque existe su contraparte, que es la exclusión. Todos hemos vivido, no nada más en el área educativa, sino en cualquier otra área, estos elementos que favorecen o que afectan. Algo que me parece muy significativo también de retomar. ¿Sí se escucha? ¿Perdón? Sí, sí se escucha. Ok. Algo que me parece también que es muy importante de reconocer es que efectivamente esta educación inclusiva no solamente nos limitamos a la escuela. Este es nuestro campo laboral de muchos de nosotros. Es el campo laboral en el que estamos inmersos, pero no es el único. Cuando hablamos de educación, hablamos de un complejo institucional social. Quiere decir que la educación la encontramos en muchas otras áreas. ¿Qué está pasando? No nada más, este tema es bien interesante porque generalmente relacionamos o vinculamos a la inclusión con la discapacidad. Pareciera que es lo único que necesitamos incluir a nivel social y la verdad es que nos damos cuenta que no, tenemos muchos otros temas pendientes en relación a la inclusión y que están vinculados con el género, por ejemplo, con estas diversidades a nivel social, incluso también tiene mucho que ver todas estas condiciones que vivimos de una forma excluyente. Por ejemplo, los hijos de las personas que están presas en la cárcel y que ahí requieren de tener una educación porque no pueden salir de sus espacios. Los niños que tienen enfermedades físicas graves y que tienen que vivir su vida, una buena cantidad de tiempo de su vida en hospitales, en espacios que no tienen acceso hacia una escuela. Para que Alexandra aprenda y ya no te esté burlando de ti. Entonces, sí me parece importante que estas diferencias sean muy, muy, muy claras al momento de cuando hablamos de una y de la otra. Cuando hablamos de una educación adaptada, ahí sí nos podemos referir específicamente a la atención de aquellas personas o poblaciones que viven en una condición específica. Puede ser, en este caso, la discapacidad, ¿no? Y volvemos a encontrar como diferentes términos. Hace rato veía, ¿cómo se dice? ¿Se dice discapacidad? ¿Se dice incapacidad? ¿O cómo se dice? Pues la verdad es que esta palabra, también escuchaba al principio que alguien decía, es que no tenemos acceso a los diagnósticos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando no tenemos acceso a los diagnósticos? Bueno, que considero y me parece muy importante señalar que la discapacidad no es la persona. Eso es algo muy importante que tenemos que rescatar. La persona no es la discapacidad, es decir, decir el ciego, el autismo, el sordo, eso solamente se refiere a una etiqueta y aludimos a un estigma social. Las personas somos personas siempre, con nuestras condiciones, con nuestras limitantes, con nuestras posibilidades, pero siempre somos personas. Cuando a mí me preguntan mucho en la escuela, ¿y entonces cómo le digo? Pues muy fácil, hay que decirle por su nombre. La discapacidad, la condición, eso solamente es un elemento que muchas veces tiene o propicia más bien como
Eso también muchas veces, este estigma alude también a un trato diferenciado. Los tratos diferenciados muchas veces no son favorables. Lamentablemente, el término de discapacidad lo tenemos muy vinculado con un estigma social desfavorecedor, porque así se ha hecho a lo largo de los años. Así hemos vivido la condición de la discapacidad. A nivel social se ha limitado, ha afectado, ha repercutido, y eso pues también en un estigma o en un parámetro o en una comprensión de lo que vivimos, la diferencia se ha visto como radicalizada y excluida ante estas condiciones. No es lo mismo. Creo que es muy importante aclarar que todos estos elementos son característicos de poder comprender cómo se está viviendo la condición de exclusión a nivel social y a nivel cultural, sobre todo. Entonces, haciendo hincapié en esto, creo que hay algo muy importante y tiene que ver con el reto con el que nos enfrentamos todos en este proceso de educación. En el transcurso de los años he tenido la oportunidad de observar cómo estos procesos, a pesar de que tenemos un alcance o una intención o la buena voluntad, siempre se quedan como restringidos o limitados ante las condiciones donde realmente nos enfrentamos y no sabemos qué hacer o cómo hacerlo. Por ahí escuchaba al principio que los comentarios siempre tienen que ver con esta condición de no puedo, es muy difícil, se complica, no atiendo, no sé cómo llevarlo a la práctica, etcétera, etcétera. Y considero que algo con lo que tenemos que empezar definitivamente tiene que ver con un cambio de actitud. Este cambio de actitud es lo que orienta, ayuda, impulsa y muchas veces transforma las sociedades y la cultura. En la Escuela de Educación Física, en la cual estoy en este momento trabajando, es la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física Pedro Reynoso Zuna, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y aquí en la escuela se han intentado promover muchísimas actividades donde los chicos tengan al principio este momento donde puedan confrontar el temor más grande, que es el de la discriminación, el miedo. Cuando hablamos de excluir a alguien, generalmente lo que hay detrás de ello son muchas emociones. Son emociones de ignorancia, no sé qué hacer con esto. Es un miedo evidente, sobre todo porque desconocemos cómo atender y qué recursos utilizar, y entonces es más fácil no ver el problema o atenderlo como un problema o vivirlo como algo que no me afecte o que no esté involucrado para proteger. Es como un mecanismo de defensa. Y esto a largo plazo lo único que ha generado pues, es justo esta cultura de la exclusión, ¿no? Okay. Entonces lo primero que tenemos que hacer es confrontarnos con estos temores y atender desde nuestras actitudes para después empezar como a transformar las prácticas. Desde la licenciatura, en el caso de la escuela, hemos encontrado muchas buenas voluntades, incluso muchos de ellos han estado ya colaborando también con FIE en diferentes rubros y temas, ¿no? Está, por ejemplo, Frank de los Santos, está Fátima Hernández, está Eden Gómez, está Ángel Castellanos, o sea, son muchísimos que de alguna forma empiezan a transformar su práctica desde esta buena voluntad. Esto nos permitió generar un currículum que atendiera no nada más el espacio del educador físico, porque creo que eso es algo que se hablaba desde el principio. En el caso de los maestros de educación física, tienen la gran oportunidad y la gran ventaja de colaborar o trabajar o insertarse en todo el espacio educativo, desde el nivel preescolar hasta el nivel de secundaria en la regla oficial, ¿no? En el ámbito oficial. Sin embargo, su formación incluso les atiende y les apoya y los promueve en otras áreas laborales. Los chicos que trabajan o colaboran con espacios o instituciones deportivas, los que colaboran y se incluyen en espacios de atención a la educación maternal o de estimulación temprana, los chicos que también trabajan o se incluyen en espacios que están en otro nivel, en el nivel superior incluso, y que esta formación desde la educación física les da muchas estrategias para muchas cosas. Y cómo no,
si la educación física trabaja y promueve con algo que a todos nos encanta hacer, que es el movimiento, el juego, la actividad, las emociones, el movimiento. Y esto, pues por supuesto que genera un espacio enorme de oportunidades. Sin embargo, es muy triste escuchar que estas mismas oportunidades somos nosotros quienes también las cerramos. En la escuela lo que se ha intentado hacer es justo abrir este espacio desde la maestría en educación inclusiva, donde se inserten no nada más alumnos que estudian educación física, que estudiaron educación física, sino que también todos aquellos que están involucrados en el ámbito educativo, no necesariamente el escolar. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que cualquiera que esté interesado en el trabajo de la educación, de alguna forma va a estar colaborando, como quienes, los supervisores, que eso es ahora sí que una meta que tenemos en mente, y la inclusión hace referencia justo a la transformación social, a las prácticas, pero a las culturas y las políticas. Este es como el reto más grande que tenemos a nivel social y a nivel de la práctica. ¿Por qué es necesario dejar de hablar de la integración? Justo por ello, porque a nivel cognitivo nosotros tenemos que plantearnos no nada más ver a la exclusión como una gran dificultad, sino la tenemos que ver como una oportunidad, es el potencial que tenemos y el reto que nos obliga a ver más allá y a buscar nuevas posibilidades. Algo que considero que es muy importante es hacer esta diferencia. El obstáculo, compararlo contra el reto que tenemos para lograr algo. Y eso habla no nada más del acceso, sino habla también de las estrategias, de las metodologías, de las adaptaciones, de los ajustes. Este concepto de ajustes razonables, justo lo que trata de hacer es de ver más allá, no nada más limitarnos al aspecto del material, por ejemplo, o al aspecto del espacio, sino considerar realmente qué se necesita. Hace rato comentaban de la lengua de señas. Creo que quienes hemos tenido oportunidad de acceder a un curso, al salir nos damos cuenta que aprendimos casi nada. Y cuando nos enfrentamos con una persona que es sorda, como decía muy bien hace rato Fermín, cuando nos enfrentamos con una persona que es sorda y maneja perfectamente la lengua, pues nosotros no alcanzamos ni siquiera a deletrear una palabra, ¿no? Y esta es una realidad, no nada más con esto, este es un ejemplo. Pero la realidad es que necesitamos estar en el contexto, necesitamos estar en la necesidad, necesitamos vivir esa necesidad, vivir ese reto, vivir esa experiencia que te obliga a buscar más allá de lo que tienes presente, buscar más allá de las propuestas que puedes acceder en internet o de las propuestas que te pueden dar tus propios docentes con los que trabajas. Esto es ir, ver y atender cosas más allá. La verdad es que ninguno de nosotros estamos exentos a vivir una condición de exclusión, para nada. Al contrario, creo que todos de alguna forma lo hemos vivido y lo hemos experimentado en alguna etapa de nuestra vida o en algún área social. Entonces es muy importante como generar, transformar y modificar desde nuestro interior, desde nuestras actitudes, desde nuestras concepciones, y entonces sí buscar nuevas estrategias y nuevas alternativas. Algo que me parece muy importante destacar, Hermilo, si me lo permites, es que la formación del educador físico es sumamente valiosa. Creo que quienes le tienen que dar ese valor es justo quienes son docentes en educación física. Y esto no nada más desde su práctica, sino incluso desde el momento muchos, este comentario siempre es como muy común de escucharlo, son muy buenos en la práctica, ¿no? Tienen estrategias prácticas impresionantes, pero también hay una debilidad muy grande que tiene que ver con esta formación que vamos teniendo. Algo que me parece que tiene que restarse de aquí es que el conocimiento que se adquiere desde la educación física es sumamente valioso, abarcan áreas de desarrollo que atienden niveles impresionantes como son las capacidades físicas, motrices, emocionales, intelectuales, manejan estrategias que tienen que ver con la recreación, con el deporte, con la actividad física, con el juego, con la socialización, con la comunicación, es decir, el potencial es enorme.
Lo que necesitamos es que ese potencial sea dirigido hacia una meta en común y hacia un logro específico de lo que queremos hacer. Ya para terminar, esta formación en educación física, algo que se ha tenido que transformar, justo tiene que ver con los planes de estudios desde el 2002. Por ahí leí un comentario donde comentaban que llevan la materia de necesidades educativas especiales, así se llama. Y la materia solamente atiende todavía en el ámbito de la integración. Ahí viene muy, muy marcado. ¿Y cómo no? Si esto, pues los problemas son de la a través de los tiempos nos damos cuenta que hay 18 años de rezago de los programas de estudio. Algo que se ha proyectado en este tiempo y que he tenido oportunidad de participar en el diseño, justo tiene que ver con generar una área específica donde se trabaje este término de la educación adaptada, ¿no? Es decir, un enfoque desde la educación física que tenga la oportunidad de generar todo un trayecto de materias donde el estudiante formarse desde ahí. Algo que me parece muy valioso es que no cualquiera tiene la disponibilidad de trabajar, orientar estos recursos de la educación física al ámbito de la discapacidad, ¿no? Y eso es muy válido. Es válido reconocerlo y es válido también pues, potencializarse en otras áreas y en otros espacios. Ok, Jennifer, pues muy interesante. Y yo me quedo, porque vamos a ir cerrando, de hecho ya vamos a cerrar, lo que se ha dialogado aquí en este pequeño conversatorio. Iniciamos desde preescolar con el trabajo de los padres, Noemí y Fermín con algo bien específico, una herramienta de la lengua de señas mexicana, Tomás y Mayela hablando de deporte adaptado como una opción para los que estamos en el campo de la educación física en atención a personas con discapacidad, y no necesariamente en CAME, olimpiadas especiales que están a nivel nacional, a diferencia de los organismos oficiales. Olimpiadas creo que tiene una cobertura como de 4 estados. Cierro con Jennifer y Enid, quien le interese seguirse capacitando. Jennifer está en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, normal, y Enid está en Puerto Rico. Y en México tenemos la Universidad Autónoma de Chihuahua, ¿no? Pero bueno, cierro, si hay algún comentario por parte de participantes que estuvieron en el panel, para concluir, y doy la palabra al maestro Ignacio. ¿No hay nada? Si dicen que el lunes es el pico. Ok. Hay más temas que se pueden abordar, como el autismo, que vi que querían como información. Profe. Tengo que decirlo. Sí, sí. ¿Vale? Profe, nada más un cierre para mí, me gustaría dejarlo. Profes, tenemos una gran área de oportunidad. Actualmente ya les dan lo que es educación física adaptada en las diferentes escuelas. Anteriormente no lo teníamos y creo que como docentes tenemos una gran área de oportunidad del trabajo con las personas con discapacidad. Ya es mi cierre. Ok, estoy viendo que piden bibliografía y les voy a compartir. Para la gente que está interesada, claro, Editorial Trillas es una editorial nacional que tiene un montón de libros que tienen que ver con temas de discapacidad. Por si a alguien le interesa, puede entrar a ver bibliografía. Si alguien tiene interés en contactar temas específicos, estoy seguro que el profesor Ignacio les puede dar mi correo y nos contactamos con los ponentes para dudas específicas. ¿Les parece? Entonces, con esto estaríamos cerrando, porque ya es momento. Agradecerles a todos, a Adriana, a Marisa, a Noemí, a Fermín, a Tomás, a Mayela, a Jennifer, a Enid, su participación, y agradecerle a la FIEP y a quien la coordina, el profesor Ignacio, la posibilidad de habernos dado este espacio para hacer un conversatorio sobre hablemos de educación física y discapacidad. Maestro Lacho, ¿estará por ahí? Sí, aquí estamos, maestro Ramiro, muchas gracias. Comentarles a todos los compañeros que Ramiro es nuestro representante nacional en el área de educación inclusiva dentro de la FIEP México. Te agradezco mucho, Ramiro, por esta oportunidad que nos has dado, por reunir a grandes especialistas en el área. Nos vamos a quedar con las ganas de seguirlos escuchando, pero sobre todo era un conversatorio que quiero adelantarle a los compañeros que dentro de una semana vamos a tener un evento exclusivo de educación especial,
y todo lo relacionado a la cuestión de las adaptaciones que se tienen que hacer, tanto curriculares, en contenidos respecto a los casos específicos. Queda abierta la invitación a mis compañeros que están hoy, que fueron los panelistas de este evento. Sabemos que directamente con el maestro Ramiro podemos contactarlos para hacerles la invitación en este evento que vamos a hacer, que va a durar 2 días. Vamos a trabajar 2 tardes, 3 ponencias en cada día, y quisiéramos tal vez ya quedar por ahí contactados con ustedes a través del maestro Ramiro para poder establecer las temáticas, la forma en cómo van a ser las exposiciones, que nos gustaría mucho conocer los puntos de vista de ustedes, sobre todo en relación a las diferentes discapacidades que hay y que nos rodean. Ahora, por aquí hay un compañero, Ramiro, que anda pidiendo que si puede mostrar la doctora de Costa Rica, la playera, quiere ver cómo son los logos. Puerto Rico. Puerto Rico, claro que sí. Puerto Rico. Maestra Enid, muestra tu playera, porque alguien tiene la intención. Si en pantalla aparece Enid, ahorita la vemos. A ver si no, ya se nos fue Enid, pero Sí, no, estoy aquí. muy bien. Buenas. Tengo la camisa, nosotros, no, es que no se ve muy bien, pero le podría mandar los dibujos que tiene la camisa, si es que no sé a dónde podría enviarlos para que vean los diseños. Maestra Tiene Enid. diseño de reloj, tiene diseño de parque, de recreo, tiene diseño de comida, tiene una serie de diseños, están en inglés, pero ustedes lo pudieran adaptar de alguna forma. Y es una forma, pues, para comunicarse con ese estudiante, pues, que no es verbal, pero sí es visual y puede señalar las diferentes actividades. Esto se utiliza muchísimo en ese salón donde el estudiante en el aula, donde está sentado, y el estudiante, pues, tal vez no puede verbalizar lo que desea hacer, pero sí puede señalar, puede mostrarlo. Si es que yo envié a nuestro chat, no sé si me envían un correo electrónico donde yo pueda entonces enviarle los dibujos de lo que está en la chamarra, como ustedes le dicen, camisetas nosotros. Maestra, ¿la puede alejar y dejarla quieta un momento? Sí. Más arribita, ahí para tomarle foto. Ahí está bien, gracias. Bien, maestro Ramiro, yo creo que te pueden enviar por ahí una fotito, ¿verdad, maestro Ramiro? Así es, profesor. De hecho, les estoy poniendo el correo que ya está en el chat. Es ROON, el número 5, edu, @yahoo.com.mx. Por cualquier duda, comentario, sugerencia o bibliografía, escriban. Yo me contacto con mis compañeros ponentes y aceptamos la invitación que nos haces para la próxima semana, por supuesto que sí, porque este es un espacio para seguir compartiendo experiencias. Sí, Ramiro, muchas gracias. Y muchas gracias a los ponentes. Hay algo que están diciendo, bueno, no pudimos abrir en YouTube la transmisión, pero abrimos la transmisión. Estuvimos en Facebook directo, muchachas, muchachos, pero ahorita en una hora yo subo este video, lo podemos subir a YouTube, va a estar en YouTube a nuestros ponentes para que si quieren consultarlo ahí, y todos los compañeros que no alcanzan a ver. Decirle a nuestros ponentes, bueno, queda abierta la invitación, quisiéramos tenerlos en un evento ya de manera formal, un evento ya llamado Congreso Online. Entonces estaríamos contactándolos vía del maestro Ramiro para poder escucharlos, porque les voy a decir algo, compañeros ponentes de hoy que estuvieron en la mesa. Muchos colegas que los estaban escuchando en Facebook, en vivo, preguntan por qué fue tan corta la participación, pero bueno, esta es la mecánica que se trabaja en un panel o en una mesa o conversatorio. Entonces, agradecemos mucho y fuerte abrazo hasta Argentina, fuerte abrazo hasta Costa Rica. ¿Estoy bien? ¿Puerto Rico? Puerto Rico. Sí, Ciudad de México, Chiapas, ¿quién me falta de mis ponentes que estuvieron hoy? San Luis Potosí. San Luis Potosí, sí, el colega San Luis. Bueno, muchachos, entonces queda abierta la invitación. Baja California. Muy bien, amiga Colombia. mía de Baja California, hace mucho que no te saludaba. Bien, Francisco Mora, ahí está Francisco Aquí Mora. Bueno, estamos. vamos a entregar, maestro Ramiro, si nos hace usted la oportunidad, vamos a entregar estas constancias para nuestros ponentes de manera simbólica, se las enviamos de manera digital. Para esto voy a pedir el apoyo de nuestra representante de la titular de la Comisión Nacional Mujeres FIEP,
la doctora Benedicta Barrera. Pero bueno, estas no son las constancias. Esto es un aviso por el día del juego y ahorita les voy a mostrar unos. Entonces, déjenme abrir las constancias, muchachas, muchachos, para poder continuar con el protocolo de entrega de las mismas. Permítanme tantito. Aquí estoy. Profe Horacio. ¿Sí? ¿La escucho? ¿Me permite hacerle una pregunta súper rápida al profe Hermilo? Sí, adelante, adelante. Yo preparo aquí las constancias, ya están listas. Adelante. Hola, profe. Soy exalumna de la ESEF Ciudad de México. Y usted es mi sinodal. Hola, profe. Y la pregunta, obviamente no requiero que me la responda ahorita, pero sí me interesa bastante porque estoy haciendo mi curso para la nueva escuela mexicana y sí me surgen muchas dudas. La pregunta sería, ¿considera usted que el nuevo modelo educativo, la nueva escuela mexicana, integra todos los componentes al referirse a la escuela como incluyente? ¿Y por qué desean incorporar a nuestros alumnos a escuelas regulares si ellos viven con una condición de vida? Ya por último, obviamente cuando estas escuelas no están diseñadas para la atención. Te la dejo de tarea, profe. Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, adelante, doctora Benedicta. Avíseme si ya está viendo la constancia ahí. Son 9 constancias las que vamos a entregar hoy. Ya aquí estamos listos. Antes de entregarle las constancias, bueno, a todos los compañeros que nos hicieron el honor de regalarnos su tiempo, de compartir sus experiencias y su gran sabiduría en este tema, queremos decirles que para ser maestro se requiere vocación, para ser maestro se requiere amor a lo que hacemos, pero trabajar con la gente que necesita de un trabajo especial, para trabajar con las discapacidades se requiere, aparte de todo, un corazón más grande y una sensibilidad enorme. Muchísimas felicidades y muchas gracias a nombre de la Delegación FIEP México por darnos este espacio y mostrarnos una vez más que las oportunidades se buscan, no caen del cielo, y que todos tenemos la opción y la posibilidad de incursionar y de llegar hasta donde queramos hacerlo. Solo falta hacerlo. Y bueno, la constancia dice así, la delegación